pidió techo por una noche, y despertó en el centro de un amor prohibido. La frase era sencilla y, sin embargo, llevaba en su costado la forma de las cosas rotas, un hombre en la loma, la nieve pegada a las hebillas de las botas, la respiración que hacía humo. Tyler Redding apareció allá donde la garganta del cañón se abre como una boca oscura, y el mundo le respondió con viento y silencio. Había caminado hasta perder la memoria del porqué. Había bebido hasta olvidar los nombres. Llegó con la sonrisa rota y el olor a pólvora vieja pegado al abrigo. Pidió un techo para una noche, y creía que con eso bastaría para no pensar demasiado. El fuego que vio desde la distancia era mínimo. 3 brasas guardadas por manos, que sabían cómo proteger lo que quedaba. Lo rodeaban 3 figuras sentadas en silencio, cada una con su propio hueco de sombra, cada una con una historia suspendida, como una piedra en el pecho. Cuando Tyler se acercó, fueron las manos las que hablaron primero. Una de ellas poniendo un cuenco, otra una manta, la tercera observando desde la costilla del humo, antes que las bocas pronunciaran nada. «No buscamos problemas», dijo él con la voz rascada, porque las palabras se le habían hecho uso caduco. «Solo un sitio para pasar la noche». Ella que alzó la mirada tenía la cara marcada por el sol y por decisiones. Se llamaba Asha, y en su espalda llevaba la autoridad de quien mira el mundo con desconfianza, porque ha aprendido que el mundo no devuelve nada gratis. No fue una sonrisa lo que le ofreció, sino una medida de fuego y de agua. No fue un abrazo, sino la prueba brutal de la mirada. «A la noche tú cocinas, vas a por leña y duermes lejos del fuego», dijo Asha. No era hospitalidad tanto como una negociación. Fue así como Tyler recibió el abrigo, no por compasión, sino por utilidad. Y él aceptó, con las manos temblando al tomar el cuenco. No tardó en advertir que aquella casa, si a eso podía llamarse hogar, no era refugio casual. Eran 3 mujeres, Asha, Nayali y Nomi, que vivían juntas por necesidad y por decisión. 3 nombres que a veces parecían más útiles que el territorio que ocupaban. Las llamaban viudas, las llamaban exiliadas. En algún momento de la historia, las miradas propias les volvieron la espalda y las obligaron a apartarse al borde del cañón, donde nadie pedía explicaciones y nadie ofrecía tregua. La primera noche fue un aprendizaje de silencios. El viento golpeaba los peñascos con la insistencia de quien no olvida, y las brasas eran la única medida del tiempo. Tyler quería hablar, llenarlo todo con su voz, pero su pasado le había dejado palabras demasiado pesadas, nombres enterrados bajo tierra, manos que ya no respondían a la llamada. En vez de relatos, dejó que su presencia se integrara como una piedra más en la hoguera. Las mujeres le miraron como quien registra una interrupción. Nomi, la más joven de las 3, lo observó con una curiosidad tímida. Nayali, la de la trenza, rió sin palabras cuando él torpemente partió leña. Asha lo midió con la severidad de quien evalúa un caballo nuevo. Al día siguiente, la prueba llegó con una hacha. No era una ceremonia, era economía de la supervivencia. La vida allí estaba hecha de pequeñas cuentas: cortar, atar, moler, guardar. Si uno no aportaba, se convertía en lastre. Las viudas no regalarían nada que supieran que escaseaba. A Tyler le dieron tareas simples, y la redacción implícita de la confianza. Recoger leña, reparar el cobertizo, desollar una liebre cazada en la madrugada. Él repetía los gestos hasta que dejaron de ser extraños. Sus movimientos, rústicos por costumbre, mostraron otra manera de pertenecer. Trabajar para no ser una carga. Las rutinas fueron extendiéndose como esteras. Amaneceres fríos, manos endurecidas, tiempo que pasa como la lluvia que se filtra lenta entre las piedras. Con cada día, las pequeñas grietas de distancia se rellenaron con actos minúsculos. Nayali enseñó a Tyler cómo preparar ungüentos simples con corteza y hojas secas que guardaba en frascos de cuero. Nomi,
Con esa lentitud de quien no tiene prisa por nada más que por aprender, le pasó la manera de moler el maíz hasta conseguir la textura que preferían para la gachuela. Asha, que no confiaba pero tampoco desperdiciaba oportunidades, le enseñó a afilar la herramienta y a mirar el horizonte. Hubo rituales silenciosos, cómo colocaban las piedras para que la noche encerrara el calor, cómo compartían la comida en silencio para que la falta pareciera menor, cómo cada una volvía a su rincón tras la tarea sin necesidad de palabras. Y también hubo gestos que dijeron más que discursos. La mano de Nayali colocando una manta sobre su hombro, cuando entró empapado de una lluvia ligera. El pulgar de Nomi rozando la costura que él había remendado, como si quisiera comprobar que su trabajo servía a algo. Taller sintió que su culpa, que había sido su acompañante constante, se atenuaba con la utilidad. Eso no era olvido, era la posibilidad de expiar a través de algo tangible. La acción. Su pasado se coló en fugas de memoria. Por las noches, cuando el sueño no llegaba, veía la casa que una vez fue suya. La cama vacía, el olor a lámpara, el nombre que ya no contestaba. Recordó la fiebre que se llevó a su mujer en una temporada de sequía, el momento en que cerró los ojos y prometió que volvería con más leña, y no volvió. En sus manos había cicatrices de barro seco y promesas que no supo mantener. No buscaba absolución con las palabras, buscaba relevarse con actos, pero la culpa pesa igual aun cuando los actos pretenden contradecirla. No era que las mujeres no supieran de esa culpa. Lo percibieron en sus ojos. Nomi la enfrentó un día, con la simpleza de quien cree que la verdad es tangible. ¿Por qué sigues andando?, preguntó ella mientras lavaba un cuenco con agua que no alcanzaba para mucho. Su voz era joven, y a la vez había en ella una paciencia que no se aprende en los libros, sino en la supervivencia. Taller miró la palma de su mano, donde la leña había dejado una marca reciente. «Porque me cansé de no tener un sitio», dijo, y fue la más honesta de las respuestas. No contó la noche en que la fiebre se llevó todo. No contó las promesas mal enterradas. Solo dijo lo que podía sostener, la verdad de su vagabundeo. De las tres, Nayali fue la que le ofreció otra clase de prueba, la vulnerabilidad que pasa por el cuerpo. En una jornada de invierno, Taller se torció el tobillo al bajar por una ladera helada. No fue una caída grave, pero en aquel paisaje cada herida podía convertirse en sentencia si se dejaba desatender. Nayali lo vio cojear más de lo necesario, y sin ceremonias, condujo su pie hacia el fuego, le lavó la piel con agua tibia, frotó una pasta de corteza y lo vendó con calma. No habló de juicios, habló con los dedos. «Si vas a quedarte, tienes que saber cuidarte», murmuró ella. No era orden, era un ofrecimiento. Y cuando Taller trató de devolver el favor con una fruta de su ración, ella le sonrió con algo parecido a la ternura. Nomi, en cambio, tenía una curiosidad que se acercaba más al cariño que a la caridad. Pequeños gestos fueron sumando un idioma secreto entre ambos. La manera en que ella dejaba la taza de café más cerca cuando sabía que él venía a sentarse. La forma en que apoyaba la cabeza contra su hombro durante una tarde sin palabras, como quien se recuesta para saber si un lugar es firme. Taller no lo aprovechó, porque la verdad no se aprovecha, se corresponde o se desperdicia. Y en su torpeza, él parecía dispuesto a corresponder. No hubo atisbos de romanticismo barato. El acercamiento fue hecho de costuras. Curar, compartir, levantar piedras para sostener la tienda. Hubo miradas que duraron más de lo necesario. Hubo preguntas que quedaron en el aire porque la respuesta era demasiado cercana al dolor. Y hubo, por supuesto, conversaciones en las que Asha, con voz cortante, puso en su sitio la realidad del mundo. «Aquí no hay bodas ni promesas», dijo una tarde cuando el sol se inclinaba. «Aquí hay acuerdos. Si te quedas con lo que tenemos. Si te vas cuando quieras. No pedimos más». La restricción no era solo prudencia, era supervivencia. Las mujeres sabían que su situación era vista por otros como una anomalía.
Habían sido expulsadas, no por una ley escrita en pergaminos, sino por la fuerza de las costumbres y por la lengua implacable de la tribu a la que una vez pertenecieron. Ellas vivían al margen porque su condición de viudas las había colocado fuera de ciertos pactos sociales. Ser viuda allí llevaba un peso que las hacía vulnerables a miradas y a decisiones que no podían controlar. Ese estigma fue el origen del tabú que más tarde nombrarían los demás, los vínculos que se forman con un forastero. La idea de un hombre blanco integrándose con mujeres que habían sido rechazadas por su gente era algo que, para muchos, desfiguraba la lógica del orden. No era solo una cuestión de raza, era una cuestión de pertenencia, de dónde encontraban su lugar aquellas mujeres que habían perdido todo. Por eso, todo contacto entre ellos, cualquier gesto de afecto que podría parecer normal en otros valles, se convirtió en grano de arena en una hilera de miradas que, cuando se alzaran desde lejos, juzgarían con facilidad. Pero en el cañón, la moral se doblaba ante la necesidad. Las tres mujeres habían aprendido a poner el sustento por delante de las formas. Si un hombre servía para cargar la leña, lo aprovecharían. Si un hombre cuidaba la delgada línea entre su hogar y la intemperie, lo aceptarían. No se trataba de altruismo, se trataba de supervivencia inteligente. Al tercer día, mientras recogían frutos secos en la ladera, una sombra cruzó la cresta. No fue figura completa. Fue apenas una mancha que hizo vibrar la tranquilidad como si pasara un animal fino. Asha se quedó inmóvil, la mano en el cuello del caballo imaginario, y dijo, sin dramatismo, «Hay gente por la cordillera». El silencio se tensó. No era la primera vez que oían rumores de jinetes saqueando granjas o carromatos, cruzando para quitar lo que encontraban. Ese mundo fuera del cañón no era benigno. Taller, que había vivido en rutas y posadas, conocía la naturaleza de esos hombres. Buscaban comida, dinero o cosas que no pertenecían a ellos. No eran enemigos personales, pero eran peligros. Cuando se es pobre y aislado, la amenaza toma la forma de quienes andan con rapidez y sin preguntas. No es para alarmarse, añadió Asha, solo para mirar. El resto del día fue trabajo con el oído pegado a las colinas. Plantaron señales, escondieron algunos utensilios, dispusieron una trampa para el animal que pudiera acechar por hambre. Taller se encontró moviéndose con una determinación que le fue naciendo. Primero por utilidad, después por algo más hondo. En su garganta, una palabra sin forma que podría llamarse pertenencia, empezaba a asentarse como un hollín que no se elimina con simples cepillados. Esa noche, alrededor del fuego, los gestos de vigilancia eran más claros. Nomi tejía más aprisa, y Nayali revisaba la botica de hierbas. Asha miraba hacia la cresta, y cada tanto su mandíbula tensaba como un arco que no descansa. Si vienen, no significa que nos van a arrebatar todo, dijo Asha con la calma de quien ha calculado 1000 veces los riesgos. Significa que haremos lo que conviene. No más heroísmos estúpidos, no más sacrificios en vano. ¿Y si vienen con intención de dañar?, preguntó Taller, que ya no se separaba de su hacha ni de su voluntad de no volver a fallar. Entonces haremos lo que haga falta, respondió ella sin alegría ni fanfarria. Pero primero, guardemos lo que podemos guardar. Taller notó que aquella frase no llevada a la épica era, en realidad, una invitación más valiosa que cualquier juramento. No era la promesa de un final feliz, sino la garantía de que entre ellos se repartían las cargas y los riesgos. Él empezó a tomar parte. Al amanecer se ofreció para ir a reconocer la senda y encontrar huellas. No por orgullo, sino por una nueva lógica que había nacido al calor del fuego. Para pertenecer, había que ser útil. La primera salida en solitario fue un espejo de sus temores. Caminó siguiendo rastros que delataban paso de caballos, restos de fogatas y latas vacías que, para quien roba, son pruebas de paso. Encontró un carro abandonado, con las bisagras abiertas, y el olor amargo de lo que había sido comida quemada. No hubo confrontación,
pero la evidencia dejó claro que la corriente humana que cruzaba las montañas era voraz y desconsiderada. Volvió con la noticia y con la certeza de que no eran fantasmas. Había movimiento ahí fuera, y no todos que pasan son amigos. Al regresar, la acogida no fue cálida, pero sí sincera. Asha examinó sus hallazgos. Nayali suspiró. Nomi ofreció una porción extra de pan sin mediar palabra. Y en ese intercambio directo, sin palabreo, Taller sintió que el amor, si podía llamarse así lo que crecía entre la gente, no era un fuego súbito que devora, sino un proceso de reparaciones. Cada acto de cuidado, un punto de costura, cada amenaza sorteada, un refuerzo. No había grandes declaraciones, pero sí pequeñas alianzas que se iban tejiendo en la rutina. Un día, mientras remendaban una vieja lona que servía de puerta, Nomi se atrevió a nombrar el asunto que flotaba como nube en todas sus bocas. Dicen, por ahí, murmuró con la cautela propia de quien comparte un rumor, que las viudas no deberían mezclarse, que nuestro lugar es otro. Asha le lanzó una mirada que podría cortar hojas. Nayali, que conocía los caminos de la lengua, bajó la mirada y no dijo nada. Taller, que aún no sabía decir suficientemente, recogió la aguja que se le ofreció, y empezó a coser con manos grandes y torpes. «Que digan lo que quieran», contestó él sin afectación. «Nosotros sabemos lo que tenemos aquí». No era una defensa orgullosa. Era la observación de quien ha aceptado que la vida es una suma de actos y que la opinión ajena no ayuda a cortar la leña. Asha asintió apenas, como quien acepta un hecho sin teatralidad. Con las semanas, el vínculo fue consolidándose con tiempos distintos. Ella, Asha, continuó marcando el ritmo y las reglas, pero también empezó a dejar brechas donde antes había murallas. Nayali enseñó con paciencia. Nomi abrió su corazón con silencios que luego se llenaban de gestos, y Taller, por su parte, no dejó de estar dividido entre la antigua culpabilidad y la nueva posibilidad. A veces se iba a la loma al amanecer y miraba el valle pensando en la vida que había perdido. Otras veces se quedaba junto al fuego hasta tarde, porque el calor le decía que había un lugar en el que era útil. Hubo noches de risas suaves, risas en voz baja porque el mundo afuera aún era recio. Y hubo noches de dura vigilancia, cuando las huellas lo recordaban todo. En esas vigilias, Taller empezó a comprender otras cosas: la dignidad del trabajo sin público, la belleza de pequeños mandatos compartidos, la valentía de mujeres que, sin héroes encima, se bastan y se sostienen. El tiempo, sin prisa, dejó en la carne y en la ropa señales de esa convivencia. Manchas de grasa en la camisa, marcas en las manos, el olor del ungüento que Nayali siempre llevaba en una bolsita. Y en la voz de Nomi había un cambio sutil. Preguntaba menos por el pasado de Taller y más por lo que pensaba del molino que querían construir si lograban reunir la madera suficiente. No hablaban de matrimonios con blasón, ni de proclamas. Hablaban de cosas prácticas, y en esa practicidad floreció algo que no tenía etiqueta: la posibilidad de formar una familia elegida. No era que los miedos hubieran desaparecido. Por el contrario, estaban siempre presentes, como la sombra larga de la tarde. ¿Cómo se integraría un hombre blanco en una pequeña comunidad que vivía apartada por su condición de viudas? ¿Qué diría la tribu si lo viera? ¿Qué diría cualquier forastero que pasara por la ladera? Ellas lo sabían y lo pensaban en voz baja. Él lo intuía y por las noches se preguntaba si su presencia podría ser un ancla o una condena. Una tarde, la prueba llegó en forma de visitante. Un viejo que pasó por la senda, con aire de quien no entiende bien las fronteras. Trajo noticias del valle, caravanas más frecuentes, hombres que bajaban de la meseta con hambre y con prisas. No traía amenazas concretas, pero dejó en la estancia una palabra que resonó como una piedra arrojada en el estanque: cambio. El mundo más allá del cañón no dormía, se movía, y con ese movimiento traía riesgos,
y también extraños repartos de fortuna. Tras él, llegaron huellas más frescas. Asha las vio a tiempo. 3 cascos en la cresta, huellas que hablaban de jinetes soltos y no de familias en tránsito. Ese descubrimiento tensó las cuerdas del lugar como un arco a punto de soltar la flecha. En la noche, cuando los 3 se reunieron para preparar una guardia más estricta, las manos ya no solo trabajaban en silencio, hablaban, señalaban, disponían. Taller asumió responsabilidades sin retórica. Revisó trampas, levantó una atalaya de piedras, ajustó su arma con la torpeza de quien no confía en la suerte. «Si vienen, no haremos grandes discursos», dijo Asha, con la voz que ya no ocultaba la ansiedad, pero que tampoco hacía alarde de heroísmo. «Defenderemos lo nuestro. Si hay que luchar, lucharemos. Y si hay que negociar, negociaremos. Pero no entregaremos lo que hemos ganado con tanto esfuerzo». Taller miró la loma, y por primera vez desde que llegó, la idea de quedarse dejó de ser posibilidad para convertirse en decisión en germen. No era una declaración. Era una resolución que se asomó a su pecho como un animal recobrando confianza. Quedaría si era necesario. Quedaría porque, al contrario que en la casa vacía que había dejado atrás, allí su trabajo tenía un destinatario visible. Su pena podía convertirse en servicio. Aún así, no se atrevió a pronunciar la palabra quedarse en voz alta. Sabía que los compromisos, en ese paisaje, se forman con actos más que con frases. Al amanecer siguiente, la cresta volvió a hablar. No era una voz única, sino varias, cascos, el choc de riendas, un rumor metálico de armas y de botellas que tintineaban. Asha, que había pasado las noches sin dormir, se apresuró a señalarlos con la mirada. Los 3 jinetes aparecieron como manchas en la línea del horizonte, recortándose contra la nieve. «Toman la cuesta lenta», murmuró Nayali, sin mover los labios. «No parecen gente que quiere conversar». El corazón de Taller se apretó. Había llegado el momento en el que la pregunta de si su presencia allí era valiosa debía tener una respuesta activa. Anduvo hacia la salida del cobijo, no con la bravura de quien busca pelea, sino con la calma de quien entiende que algunos momentos imponen la prueba definitiva. Las mujeres se movieron a su lado, cada una con su propia armadura de costumbres y decisiones. La mañana se llenó de un aire frío y tenso, y cuando la distancia entre los jinetes y el cañón se acortó hasta volverse casi tangible, todos supieron que la noche pactada y la posibilidad de un mañana seguro pendían del hilo más fino. Taller apoyó la mano en su arma. En su pecho latía la mezcla de miedo y de aquello que ya no quiso llamar culpa, sino responsabilidad. Allí, en el borde del hogar que habían tejido, esperaron. Y cuando el primer jinete alzó la vista y los descubrió, la historia cambió sin que nadie dijera la palabra. El mundo exterior finalmente llamaba a la puerta del cañón. El primer jinete vio el fuego del cañón antes de distinguir sus rostros. Para él, aquello era un punto más en la ladera, un brillo que podía valer la pena seguir. El segundo desmontó, frotándose las manos con guantes secos, y el tercero se quedó en la grupa, con la brida floja, como si prefiriera medir la distancia antes de acercarse. El sol picaba la nieve con aspereza. La respiración de los animales hacía pequeñas nubes que se disolvían en el aire. Taller apoyó la palma en el asta del revólver como quien toca una reliquia. No por devoción, sino por costumbre de quien sabe que el metal exige respeto. No había retórica en sus movimientos. Todo era economía de pasos. Asha se colocó en la línea de sombra, la espalda recta, la mirada un cortafuego. Nayali sostuvo una jarra de agua en las manos, pero la mano que no la sujetaba se movía ligera, como calculando dónde poner una trampa. Nomi, que era la que menos sabía de hostilidades, sostuvo un palo con la firmeza de quien ha aprendido a sostener algo por el bien común. «Buen día», dijo uno de los jinetes cuando estuvieron a medio camino, una voz que no buscaba conciliación. Sus palabras eran prácticas. Sabían que las palabras podían ser moneda. Asha no contestó. No hacía falta.
Hizo un gesto pequeño con la barbilla, pareciera una invitación a hablar, pero era más bien una medición de intenciones. No buscamos problemas, repitió Tyler con la voz que ya no sonaba rota. La costumbre y la convivencia habían templado sus bordes, pero tampoco lo vamos a dejar pasar. El jinete alzó el mentón y miró al interior de la hondonada. El fuego y las figuras prestaban una imagen que no se ofrecía a la improvisación. El líder de los otros, un hombre con un sombrero raído y una cicatriz en la comisura del labio, clavó la vista en las 3 mujeres y en el forastero que les acompañaba. La cicatriz parecía una línea que marcaba decisiones viejas. No venimos a pelear, dijo el hombre. Solo pasamos. No queremos problemas tampoco. Entonces sigan su camino, contestó Nayali con voz serena. Sus palabras no buscaban la elegancia, tenían la eficacia de lo que cura. No tenemos nada que valga la pena para quienes vienen a quitar. El jinete sonrió con un aire que no era alegría. Dio un paso hacia adelante y, sin besar la mano de nadie ni pedir permiso, dejó un saco a medio abrir en la nieve. Salía olor a harina rancia y a alcohol. Fue un gesto incómodo, un presente que no pedía gratitud. «Comida», dijo el hombre. «Por si acaso, no somos sanguijuelas». Asha miró el saco con la frialdad de quien ha aprendido a medir lo que entra en su santuario. No era que desconfiara del regalo, era que entendía las cadenas que se adhieren a los favores. «Nos alimentaremos si lo necesitamos», respondió. «No debemos nada por ello». El jinete rió, un sonido corto. Dio un paso más y miró a Tyler con curiosidad, como quien examina una pieza nueva en un establo. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué haces aquí, forastero? No parece lugar para gente que busca confort». Tyler no contestó de inmediato. Miró a las mujeres, encontró en cada una pequeña señal que le permitió responder sin traicionar nada. Asha esperaba firmeza, Nayali esperaba calma, Nomi esperaba verdad. «Busco un sitio para quedarme», dijo Tyler con la honestidad de quien ya no tiene prestigios que mantener. «No busco pleitos. Si eso les importa, sigo mi camino». Hubo un instante en que la tensión se volvió física. Los caballos patearon. Un perro cercano aulló a la distancia. El jinete que traía la cicatriz observó la loma por un segundo más. Luego asintió como quien acepta una conclusión sencilla. «Si vas a quedarte allí, no me pidas hospitalidad y luego me robes», farfulló, pero su voz había perdido parte del filo. «Que te quede claro». Tyler sintió el peso de aquella mirada, pero no la obedeció con miedo. La obedeció con decisión de quien ya no va a huir. No era valentía sin fricción. Era la suma de días lavando manos, de trabajo compartido, de una mirada que había cambiado de dirección. «No robo», contestó Tyler directo. «Si me aceptáis, pago con trabajo». El jinete dejó caer los hombros como quien decide que no merece más respuesta. Subió al caballo y se marchó con la parsimonia de quien conserva opciones. Los otros 2 le siguieron. Sus caballos se alejaron como si arrastraran las preguntas en sus cascos. Cuando quedaron solos, el cañón recuperó su sonido habitual. El viento, el crujir de la leña, respiraciones que se imponían otra vez. La resolución fue un respiro colectivo. Nadie celebró con alaracas. La celebración allí tenía el volumen de un gesto. Un trapo limpiado con cuidado. Una taza de agua ofrecida por la que lo necesitaba. La mano que volvió a las tareas. Asha inclinó la cabeza. Nayali dejó la jarra, Nomi recogió el saco y lo examinó con la avaricia dulce de quien huele la comida segura. Tyler, por su parte, supo que aquel encuentro le había dado algo más que un aviso. Le había pedido que eligiera. En los días que siguieron, la presencia de los jinetes dejó de ser una sombra puntual para convertirse en un reencuentro con la precariedad. Las huellas que aparecían en la nieve eran variadas. Unas eran de hombres que buscaban provisiones, otras de comerciantes que se movían con intención diferente. Algunas noches llegaron voces lejanas, maldiciones que se apagaban con el viento. Asha optó por una política de pragmatismo, fortalecer defensas, repartir las tareas y mantener el perfil bajo.
Taller se encargó de construir pequeños obstáculos alrededor del sendero más visible. Trampas rudimentarias hechas con palos, un sistema de piedras que hacía ruido si alguien pasaba y se tropezaba en la noche. No quiso sangre. No estaba hecho para la gloria. Su objetivo era simple: que el cansancio hiciera desistir a quien no buscaba más que el botín fácil. Nabla, irónica coincidencia de su nombre en la memoria del forastero, no era una estrategia de guerra, sino de resistencia. Las mujeres participaron en cada decisión. Nayali propuso almacenar hierbas y curativos en un lugar seguro. Nomi sugirió que parte de la comida se guardara en recipientes enterrados para enmascarar su olor. Asha ordenó que cada salida tuviera 2 guardas y un plan de retirada. Nadie impuso órdenes que no fuesen aceptadas por el grupo. Cada plan era una conversación, y al mismo tiempo, una prueba de que la convivencia exigía acuerdos. La tensión, sin embargo, no se disipó con medidas prácticas. Se colaba en las noches como un murmullo constante. Taller soñaba con establos vacíos y puertas cerradas. Asha remendaba el hacha con manos que no temblaban, y sin embargo, se sorprendía en la soledad de la noche. Nayali seguía con su botica, pero alguna vez su mirada se perdía en la loma, como si buscara algo que ninguna hierba podía curar. Nomi, que había empezado a ocupar el lugar de hija en la convivencia, miraba a Taller a veces con la ternura que se mezcla con la duda. ¿Será suficiente? Una madrugada de viento cortante, una luz apareció en la cresta. Esta vez no fue un hombre ni un regalo. Fueron 3 caballos sin jinete, con las riendas enredadas y la nieve pegada a las crines. Alguien había pasado por allí con prisa o con miedo y había dejado a los animales. Asha fue la primera en bajar, con la determinación que la caracterizaba. Nayali la siguió, y Taller marchó detrás, sin pensarlo demasiado. Los caballos llevaban señales de una pasada reciente. En las mantas, quedó un resto de fuego apagado. En una alforja, encontraron unas cartas húmedas que hablaban de un rancho saqueado en las montañas. Había indicios de violencia, pero nadie en el cañón encontró cuerpos, y la posibilidad de que hubieran sido víctimas directas hizo que la sangre se helara. «Se han peleado con alguien», murmuró Taller. «O han dejado todo y han huido». Nayali recogió una carta con cuidado y la secó con el borde de una tela. Sus manos conocían la delicadeza de lo que cura. «No sabemos si volverán», dijo ella. «Pero dejarlos aquí cambia la ecuación. Alguno podría regresar a por sus animales». Asha asintió. Lo que temían no era un asalto aleatorio, sino la repetición de movimientos que ponían el cañón en juego. Había que tomar decisiones claras: esconder los caballos, dispersar las huellas y, si era necesario, preparar la defensa con la serenidad de quien sabe lo que se juega. Taller agarró una cuerda, limpió los arreos y se puso a la tarea con precisión. Su mente, que había vagado por la culpa, encontró en el trabajo la forma más honesta de narrar su determinación. No era heroísmo, era reparar con manos. Esa noche, cuando el viento se azuzaba contra las paredes de roca, oyeron un ruido que no era caballos ni hombres, sino algo más sutil. Una conversación en voz baja que intentaba encontrar aliados. Se acercaban hacia el cañón, pero esta vez se movían más organizados. Sus voces, transportadas por la loma, portaban tintes de intención. Probablemente buscaban a quien antes había dejado los animales. «No podemos escondernos siempre», murmuró Nomi, con la voz de quien siente lo inevitable. «No pretendemos hacerlo», contestó Asha. «Pretendemos estar listos». Esa noche se hizo un plan que no necesitó ceremonias. Cada uno tendría su puesto, y la primera acción sería la disuasión. Taller decidió que lo suyo sería la amenaza controlada, disparar al aire para asustar sin herir, plantar la firmeza de los que no toleran el saqueo. Asha y Nayali ocuparían flancos para redirigir a los invasores, usando el paisaje a favor. Nomi se quedaría cerca del fuego para evacuar lo esencial, si la situación derivaba en desastre. El choque llegó,
cuando la cresta se llenó de figuras que penetraban la línea de la vista como un enjambre de sombras. No eran muchos, pero su osadía les hacía grandes. Avanzaron sin disimulo. ¡Alto!, gritó uno de ellos cuando la primera figura se mostró en la base del cañón. Taller respiró. Apretó la muerte fría del metal entre sus dedos, y cuando la distancia se redujo al borde de lo humano, alzó el arma y disparó al aire con la intención de demostrar que allí había quien no temía. El reporte cortó el aire como un latigazo. Los perros de la distancia aullaron, y por un instante todo pareció detenerse. El efecto fue el deseado. Algunos jinetes se detuvieron. Miraron hacia atrás, buscaron otra vía y comprendieron que allí había resistencia organizada. El ruido del arma fue un aviso que no pedía traducción. Hubo un intercambio de palabras ásperas. El líder de los jinetes gruñó algo que no se oyó con nitidez, y sin glorificaciones, decidieron que no les valía la pena forzarla. «Nos vamos», dijo uno de ellos a su compañero. «No merecen la pena». Se marcharon no con elegancia sino con la velocidad de quien descarta algo que no paga el riesgo. Atravesaron la loma y se perdieron en la nieve como si el viento los hubiera tragado. Cuando quedaron solos la quietud volvió, pero ya nada era igual. La defensa había funcionado, no porque hubiera derramamiento de sangre, sino porque había exhibido la voluntad de defender lo propio. Ese gesto bastó para que la confianza entre los que vivían en el cañón se transformase en algo más sólido, una seguridad emergente que se asentaba sobre la decisión compartida. Esa noche, alrededor del fuego, las palabras fueron escasas. Nadie buscó el heroísmo en el relato. No lo necesitaban. Asha se permitió una sonrisa contenida. Nayali dejó un paño sobre su regazo, y por un segundo, permitió que su mente se relajara. Nomi apoyó la cabeza en el hombro de Taller con una naturalidad que no pedía nada más que el calor humano. «Lo hiciste bien», susurró Nomi, sin fanfarrias. No fue halago, fue reconocimiento. Taller cerró los ojos y dejó que la sensación de haber sentado un bastión le llegara al pecho como un pantano que se asienta. La experiencia le dio algo que la culpa no otorgaba. La certeza de que podía elegir dónde poner su lealtad. No era expiar, era pertenecer. En los días siguientes, el cañón respiró con menos sobresaltos, aunque la amenaza nunca desapareció del todo. Los encuentros con forasteros se volvieron más prudentes. Algunos dejaban provisiones, otros miraban de lejos con curiosidad, y algunos se acercaban a probar si aquello formaba un núcleo tan débil como para arrebatarlo. La vida, en su repetición, mostró su capacidad de sanar lentamente. Hubo mañanas donde el trabajo fue la única religión, y por eso todos hallaron consuelo. Conforme pasaban las semanas, la relación entre Taller y las mujeres dejó de ser una suma de gestos aislados para convertirse en una red. Hubo momentos cotidianos que sirvieron de prueba final a la elección que se estaba gestando. Taller reparando el techo tras una ventisca. Nayali enseñándole a reconocer las raíces que fortalecen el engrudo de la pared. Asha organizando turnos para racionar la comida durante una nevada. Cada acción era una conversación, en la que ya no era menester declarar el amor, sino vivirlo de forma concreta. Hubo también un momento íntimo que no fue brusco ni teatral, sino simple y significativo. La noche en que la nieve cubrió la hondonada con una capa esponjosa, y el viento sopló con un ánimo de despedida, Taller y Nomi se quedaron trabados en una vigilia que surgió de la rutina. Habían pasado la tarde remendando mantas, y al caer la noche quedaron frente a frente en la penumbra, con las manos ocupadas en hilos y aguja. Nomi, que había aprendido a leer la intención en los gestos, dejó la labor y se acercó sin prisa. «Me gusta cómo coses las costuras», dijo en voz baja, con un dejo que no pedía promesas, solo presencia. Taller la miró. No había en su mirada la urgencia de recuperar lo perdido, sino la calma de quien ha aprendido que las cosas se recomponen con paciencia. «Me gusta que me dejes intentar», respondió. «Me haces sentir que mis manos sirven».
Sus manos se rozaron al recoger un trozo de tela. No hubo aceleración dramática. En cambio, un acuerdo sin palabras se fraguó. Tocar, mirar, dejar que las manos contaran lo que la voz no podía pronunciar. Nomi apoyó la cabeza en su hombro, y por primera vez desde que llegó, Taller sintió que la noche no le pertenecía como memoria, sino como presente. La decisión que luego tomarían, de vivir juntos, no cayó como un rayo que todo ilumina. Fue un plan práctico que nació de la convivencia. Mantener el cobijo, asegurar provisiones y, sobre todo, construir una estructura que les permitiera resistir. Propusieron formalizar una convivencia que no necesitaba color de pergamino ni aprobación externa. Sería un pacto hecho con actos, compartir la comida, las decisiones y la defensa. La conversación sobre el futuro fue una de las más honestas que Taller había tenido en años. Asha, con la frialdad que la caracterizaba, puso sobre la mesa lo que a veces queda por fuera de las palmaditas comprensivas: las consecuencias sociales. Si decides quedarte, dijo ella, tendrás que aceptar que no serás bienvenido en todas partes, que algunos nos mirarán como una anomalía. Taller asintió. No era ignorante al respecto. Su pasado le había enseñado que la reputación es un terreno traicionero, pero había algo en sus actos que ya no encontraba la renuncia fácil. La costumbre de la culpa había sido sustituida por la responsabilidad. Lo sé, contestó. Prefiero estar con quienes me han dado la oportunidad honesta que seguir vagando entre manos que no te construyen nada. La conversación concluyó con un gesto simbólico: el reparto del pan y la elección de camas. No hubo ceremonia nupcial, no hubo juramento ante un altar. Hubo, en su lugar, una decisión compartida y sin pretensiones. Las mujeres no le cedieron una posición de poder. Le otorgaron un lugar que había que ganarse cada día. Él, por su parte, no reclamó derechos que no había demostrado merecer. Ofreció su trabajo y su presencia. En las semanas que siguieron, la convivencia se organizó con la misma lógica que había guiado su defensa: humanidad práctica. Taller, por ejemplo, aprendió a moler el maíz de forma que el polvillo quedara perfecto para la gachuela que a todos alimentaba. Nayali lo instruyó en el manejo de los ungüentos. Asha lo enseñó a priorizar la vigilancia sin olvidar la ternura. Nomi, que se había convertido en la más afectuosa, eligió limpiar los utensilios al atardecer solo para tener un motivo de hablar con Taller sin la tensión de los temas duros. El tabú que atravesaba la historia nunca desapareció del todo. Llegaron rumores de la tribu que los había exiliado, historias murmuradas por algunos forasteros que pasaban, y miradas de condescendencia. Taller lo supo en el gesto medio despectivo de un hombre que lo encontró en la loma, en la pregunta cargada de sospecha de un comerciante que no entendía por qué un hombre blanco compartía techo con esas mujeres. Pero la respuesta no debía ser un combate continuo contra la opinión pública. La respuesta se encontraba en lo que construían dentro del cañón: un hogar hecho de manos, no de la complacencia de terceros. Una tarde de otoño, llegaron 3 niños con curiosidad de forasteros, trayendo noticias del valle. Los caminos estaban llenos de historias de migración, de hombres que vendían lo que tenían y se movían con prisa. Los niños miraron con ojos grandes la pequeña comunidad que se ofrecía en la ladera. Uno de ellos preguntó sin malicia: ¿por qué vivís aquí? ¿No conocéis sitio? Nomi respondió con la naturalidad de quien sabe que la explicación no cambia la realidad. Porque aquí no nos obligan a fingir lo que no somos, dijo. Aquí somos quienes cuidamos de lo que tenemos. El niño frunció el ceño, sin entender del todo, pero la sentencia quedó flotando como una pequeña plantilla: la idea de elección. Con el tiempo, los lazos se profundizaron más allá de lo doméstico. Taller no solo era el hombre que reparaba techos, era quien compartía la carga emocional en las noches de nostalgia, cuando Asha permitía que una memoria saliera por sus labios. También era el que escuchaba las historias de Nayali sobre curas y remedios, y el que celebraba los logros humildes de Nomi,
como cuando ella logró curar una pequeña infección con un ungüento que preparó sin vacilar. La intimidad crecería con respeto y calefacción. Hubo una noche en la que, tras un día de trabajos, todos se sentaron a compartir la comida, y Asha, sin dramatismos, dijo en voz alta algo que ya se barruntaba en el ambiente. «Si te quedas», dijo mirando a Tyler con esa mezcla de severidad y aceptación. «Debes saber que aquí las decisiones se toman en conjunto. No hay patriarcado que lo respalde. Solo la suma de lo que hacemos». Tyler la miró relajado. La frase no lo asustó, lo liberó. Era la aceptación de reglas claras, y él estaba dispuesto a obedecerlas porque le daban un marco para ser útil. «Lo acepto», dijo con firmeza. «No quiero mando. Quiero pertenecer». La respuesta fue recibida con leves asentimientos. No fue un juramento grandilocuente, sino un acuerdo que se firmó con una mirada y con una tarea. Esa noche, Tyler fue el que se encargó de reforzar la puerta con una pieza de madera y un tirante. Fue su modo de decir «me quedo». La vida continuó con matices que ninguno de los presentes podría haber predicho en la soledad. Hubo días de risa, como aquel en que una liebre se escondió en la lona y sacudió el cobijo con la furia de sus patas. Hubo tardes donde la charla fue intensa, cuando los recuerdos se soltaron y cada uno contó lo que había perdido. Y también hubo silencios largos en los que Asha, Nayali y Nomi le permitieron a Tyler ser el hombre que se reconstruía sin grandes demandas. La comunidad fuera del cañón siguió siendo un telón de fondo difícil. De vez en cuando, alguien dejaba caer una palabra de menosprecio o curiosidad. Pero la decisión de este cuarteto tenía otra lógica. Era la de crear su propia familia, no la de solicitar validación externa. Ese acto en sí era transformador y por eso casi sagrado. Un invierno, tras una tormenta de viento que dejó huellas nuevas en la nieve, Tyler acompañó a Nayali a buscar raíces que necesitaría para fabricar una medicina. Caminaban en silencio, cada uno con una forma de respeto por el otro, y alrededor, la nieve amortiguaba los sonidos del mundo. En un recodo, Nayali detuvo la marcha y miró a Tyler con esa calma que decía más que cualquier palabra. «Has cambiado mucho desde que llegaste», le dijo. «No digo que seas perfecto. Digo que ya no eres el que huyó de su vida». Tyler inclinó la cabeza. Palabras así no eran caricias, eran constancias. «No pretendo ser perfecto», contestó. «Solo pretendo no volver a fallar sin intentarlo». Ella sonrió, una mueca pequeña que dejaba ver un afecto contenido. Luego metió la mano en una zanja y sacó unas raíces olorosas. «Eso basta», dijo. «Lo que hace falta aquí no es perfección, sino constancia». Entre las tareas diarias, los cuidados y las decisiones compartidas, la relación entre Tyler y las mujeres tomó una forma que ninguno de los dos esperaba. Era a la vez íntima y pública. Un secreto abierto que, por su naturaleza, retaba las normas. Hubo acercamientos tiernos, besos con la suavidad de quien tiene todo que perder, y también decisiones firmes en las que se puso por delante la supervivencia antes que el afecto. Un día, llegó al cañón un mensajero que conocía rutas y costumbres. Traía la noticia de un grupo que se asentaría cerca de la meseta, hombres que no eran los agresores, pero que tampoco se mostraban amistosos. La posibilidad de convivir con más gente encendió viejos temores. La llegada de más personas podría traer nuevas amenazas, pero también opciones económicas. La discusión sobre si interactuar o mantenerse aislados se prolongó por varias jornadas. «Podríamos intercambiar pieles por harina», propuso el mensajero. «No son hombres malos, solo necesitan comer». «Necesitan comer y también desean mirar», respondió Asha. «No sabemos qué concesiones exigen para cambiar cosas por comida». La decisión fue colectiva. Explorar pero con cautela, mantener la autonomía y no dejar que un rumor ajeno les dictase sus pasos. Esa prudencia fue, en sí misma, un acto de afirmación. La vida en el cañón no era un refugio contra el mundo,
sino una manera de convivir con él en términos propios. Los meses se transformaron en un tejido de actos cotidianos y elecciones compartidas. Hubo momentos en que el pasado de Taller emergió con furia. Una noche soñó con la casa vacía y se levantó a mitad del sueño a buscarla, como si pudiera rescatarla de la memoria con las manos. Pero al volver, encontró a Nayali ya despierta, trayendo agua caliente. Ella no le juzgó. Le ofreció un ungüento para la garganta y la quietud de quien sostiene sin preguntas. A veces las casas que hemos perdido están dentro, murmuró Nayali. No las podemos reconstruir con paredes, pero sí con manos. Taller empezó a entender que el lugar que habían modelado era más que un techo. Era un asiento en la mesa de la vida. No era perfecto ni eterno. Estaba hecho de madera que crujía y de voluntades frágiles, pero era suyo. La aceptación final llegó una tarde de sol, cuando el invierno ya se retiraba. Se sentaron los cuatro en torno a la hoguera para hablar del futuro inmediato. Recolectar madera para las próximas tormentas, mejorar la puerta y, sobre todo, decidir cómo llamar al hogar que compartían. No buscaban proclamaciones oficiales. Querían nombrar algo que les sirviera para sostenerse en las noches venideras. Podríamos llamarlo casa, dijo Nomi con una sonrisa tímida. No porque tengamos un título, sino porque la palabra suena a algo que puedes volver. Asha miró las manos de Nomi, luego las de Taller. Nayali bajó la cabeza y tomó la jarra con calma. En la brasa, la luz jugaba con las sombras de sus rostros, dejándolos más unidos que separados. Si te quedas, dijo Asha, más para afirmar que para preguntar, que sepas que estarás con nosotras como compañero, no como dueño. Nada de mandatos. Taller la miró, y por primera vez en largo, pronunció una frase que sonó como promesa, pero que no necesitó juramento para cobrar sentido. Si me aceptáis, me quedo. Para siempre. No lo dijo con grandilocuencia, lo dijo con la serenidad de quien sabe que las palabras se sostienen con actos. Nayali asintió. Nomi apoyó su cabeza en la mano de Taller, y Asha, con un gesto casi imperceptible, aprobó. Esa noche durmieron bajo el mismo techo. No como una imposición, sino como una elección repetida. La sensación en la mañana fue la de una quietud nueva. El amanecer pintó la ladera con un color que no borraba los peligros venideros, pero que, por una vez, concedía la certeza de un sitio donde volver. Los jinetes, las caravanas y los rumores seguían existiendo como telón. La vida nunca deja de exigir vigilancia, pero dentro del cañón existía ahora una familia tejida por la necesidad, la confianza y la elección. No era una seguridad absoluta, pero sí una manera de enfrentar juntos la inclemencia del mundo. En la ladera, el fuego ardía con regularidad. Las manos que partían leña cada mañana se solapaban con las que cocinaban, con las que curaban, con las que tejían. Taller ya no era solo el forastero que pedía un techo, era parte del mecanismo que hacía que todo siguiera en pie. Nadie diría que el futuro sería sencillo, pero todos sabían cuál era su rumbo. Resistir unidos, con la dignidad de quienes conocen la fragilidad humana. Una tarde, mientras arreglaban la puerta que había sufrido el paso del tiempo, apareció un viajero que, a simple vista, no traía intención de invasión. Se quedó mirando la casa con interés y preguntó sin malicia, ¿Aquí sois de la tribu? Nomi sonrió y respondió con la verdad que desde hace meses se había vuelto un ritual. No, somos quienes hemos elegido este lugar. El viajero no insistió. Acostumbrado a respuestas simples, siguió su camino buscando otros refugios. El gesto quedó como una pequeña anécdota. La aceptación abiertamente elegida no necesitaba justificaciones. Con el calor de los inviernos y la promesa del cambiante clima, la comunidad del cañón encontró su propio ritmo. Había una mezcla de vigilancia y ternura que se apoderó de los gestos. Asha ajustando una rienda con una precisión que recordaba su vida pasada. Nayali preparando ungüentos que prometían alivio.
Nomi enseñando a Tyr la forma de tejer cuerdas con pulso firme. Cada acto era una liga que cementaba la elección. Cuando llegó la primavera, la nieve se retiró y dejó al descubierto raíces y caminos que habían estado dormidos. Se propusieron plantar algunas semillas en una pequeña huerta protegida, una apuesta por un porvenir que exigía trabajo y paciencia. Tyr se encargó de cavar, Nayali de seleccionar las hierbas que resistirían el clima, y Asha organizó la rotación de las tareas. Fue un proyecto colectivo que simbolizaba la decisión final. No una conquista del mundo exterior, sino una afirmación de su propia vida. En una de esas tardes, mientras regaban la tierra con cuidado, Nayali habló de algo que había pensado durante meses. No podemos borrar lo que hay fuera, dijo, pero podemos construir algo que no necesite la aprobación de otros. Era una sentencia que encerraba todo lo que habían vivido. Asha estuvo de acuerdo en silencio. Nomi apretó la paleta con los dedos, y Tyr sonrió con la paz de quien encontró un sitio donde su presencia era útil, no un peso. El día en que decidieron plantar un árbol pequeño en el centro del espacio común, hubo una pequeña ceremonia sin pompa. Todos pusieron las manos sobre la tierra, cada uno una parte de su historia, y enterraron las raíces con respeto. No esperaban que el árbol resolviera nada, pero su gesto fue un voto por el futuro. La elección se sostuvo en las acciones diarias, en la defensa del hogar, en la ternura de las palabras que se intercambiaban y en la asunción sin rabia de las consecuencias sociales. El amor que allí creció fue prohibido para algunos y necesario para ellos. Prohibido porque rompía normas y expectativas externas. Necesario porque llenaba vacíos que la vida no podía sostener de otra manera. Con el tiempo, la palabra hogar dejó de ser provisional. No hubo certificado que lo avalara, pero sí la quietud de las mañanas compartidas, la seguridad de las noches sin sobresaltos, y la certeza de que, ante la dificultad, se elegirían los unos a los otros. Tyr no se redimió por un gesto único. Se construyó a través de la lealtad cotidiana. Asha no fue conquistada. Eligió con lucidez y defendió ese pacto. Nayali siguió curando con manos sabias. Y Nomi enseñó el valor de la ternura que no exige dominación. El cañón no se transformó en un paraíso, ni la sociedad cambió por la sola existencia de 4 personas que se habían puesto de acuerdo. Pero allí, en ese recodo recio del paisaje, había una forma de familia que no pedía permisos, una comunidad frágil y firme, que sabía que su seguridad era trabajo compartido y que su amor era elección. Esa verdad era en sí misma una victoria cotidiana. El último amanecer del relato los encontró reunidos, como tantas otras veces, alrededor de un fuego que ya no era percibido como algo precario, sino como el corazón de su vida. Las brasas templaban el aire con calma, las manos se ocupaban, discretas, de preparar la comida y de repartir las tareas. Nadie pronunció grandes frases, la escena no pedía discursos. En cambio, Tyr miró a Asha, a Nayali y a Nomi con esa mezcla de gratitud y miedo leve que acompaña a quien sabe que la fragilidad del futuro no niega la fortaleza del presente. No prometo que todo será fácil, dijo Tyr sin dramatismo. Prometo que lo intentaré cada día. Asha, con la boca apenas curvada, le respondió, no necesitamos promesas grandes, necesitamos que sigas haciendo lo que haces. Nayali y Nomi asintieron, y el fuego, como un testigo antiguo, los envolvió en su calor. El amor que allí existía no era una culminación ingenua, sino una decisión madura. Quedarse, proteger, trabajar, amar. Estaban en el centro de algo que para muchos sería impensable, y sin embargo, para ellos, era la única forma coherente de vida. Cuando el sol ascendió, la ladera se llenó de color y de sombras nuevas. El cañón siguió siendo un lugar con amenazas y con belleza. Pero dentro, en la casa que habían elegido construir, el canto de la convivencia era más fuerte que cualquier rumor. Tyr, que había pedido techo por una noche, había despertado en el centro de un amor prohibido que, sin embargo, era la cosa más humana del mundo.
una familia formada por elección. Si esta historia te ha llegado, compártela con alguien que crea en las familias que se construyen por voluntad. Comenta qué decisión te habría resultado más difícil, y piensa en las veces en que la pertenencia ha sido, simplemente, un verbo cotidiano.